Muy buenos días y muy bienvenidos a esta primera plática de primavera. Este es posiblemente el hecho de que estemos algo, am, permítame, voy a cerrar todos los micrófonos, por favor. Gracias. Em, entonces les decía que en esta clase posiblemente somos muy pocas esta mañana porque se cambió el horario de gran parte de la República Mexicana y de otros países. Adelantamos el reloj, así que casi siempre sucede que cuando se adelanta el reloj, todo el mundo llega en la última media hora o al final y viceversa en el otoño sucede al revés. Pero no importa, estamos quienes estamos y vamos a hablar de un tema apasionante esta mañana. Y antes de comenzar, pues vamos a empezar con nuestra invocación para luego hablar sobre un tema que se centra mayormente en la unidad y la diversidad, o la diversidad dentro de la unidad. Entonces, con esto en mente, comenzamos por centrarnos, tomar un momento en donde estemos para inhalar profundamente y sentir esa corriente de vitalidad al darnos cuenta y hacernos conscientes de la presencia del Espíritu Infinito en nosotros. Y sé que este Espíritu Infinito, bondad, compasión, paz, es quien nos guía esta mañana a buscar formas de precisamente sentir y vivir nuestra unidad en medio de la diversidad que nos rodea, en medio de la diversidad de ideas, de la diversidad de etnias, de la diversidad de costumbres y culturas. Y permitimos que estas palabras que llegan a nosotros esta mañana nos permitan acercarnos a ese entendimiento para contribuir con nuestro granito de arena, hacer que este sea un mundo inteligente de inclusividad, de respeto, de amor mutuo. Y con este propósito en mente, comenzamos esta mañana gozosamente esta plática. Y así es. Pues entonces, como les decía, vamos a hablar esta mañana acerca de este tema fascinante de la unidad y la diversidad. Primero sabemos que todo, absolutamente todo, es una idea en la mente del Creador. Que todo desde el principio, o como haya sido, pero en la teoría del Big Bang, todo comenzó con la idea del Creador. Entonces todo, el resultado de ello, y Holmes lo explica brillantemente con una clarificación del proceso creativo en el que nos dice y nos afirma que todos tenemos esa cualidad porque somos parte de ese uno único, de concebir ideas y traerlas a la realidad. Tiene el libro de Ciencia de la Mente, por aquí tengo apartado en la página 69, tiene una de las bases de lo que es la ciencia de la mente, y es precisamente esa. Nos dice, el pensamiento de Dios, cuando está hablando aquí en el principio Dios, es el nombre del capítulo, y nos está hablando de describiendo el infinito y hablando de las teorías, de la voz de Dios en la creación. Así que nos está hablando de eso cuando llega a la conclusión de el pensamiento de Dios tiene que ser la causa de todo lo que realmente existe. Y como hay muchas cosas que existen,
Tiene que haber muchos pensamientos en la mente del infinito. Esto es lógico de suponer porque una mente infinita tiene una necesidad de concebir una variedad infinita de ideas. Y aquí procede la multiplicidad que no contradice en nada la unidad. La unidad, nos une por origen de la mente de Dios, y la diversificación de esta unidad, de estas ideas, es la forma en que trabaja y este maravilloso sistema que, bueno, a mí me gusta llamar Dios. Entonces, vamos a ver cómo detrás de la unidad, como nos dice Holmes, detrás de la unidad está la diversidad que se muestra a través. Y luego todo esto está saturado por divinidad. Entonces, esta idea de que todo es uno, y todo lo podemos ver en la naturaleza. ¿Quién no puede ver la diversificación en la naturaleza de ideas del creador? A veces, bueno, no tiene uno más que ver eso para darse cuenta que vive uno en un universo maravilloso de milagros, de cosas que son increíbles casi de concebir. Y vemos y admiramos la variedad de flores. Y no decimos solamente, tengo una idea y esta idea es la de una rosa y ahora la única flor que hay en toda la creación es la rosa. No, permitió que la idea de belleza, de lo que significa una flor, se expresara en millones y millones de formas. Entonces, aquí nos demuestra pues la diversidad de una idea que puede expresarse en muchas. Entonces, obviamente, la idea del ser humano también es la idea de un ser inteligente expresado en muchas formas, en muchas etnias, en muchas culturas. Así que pues vamos a ver, la exclusividad es la causa, como hemos visto, la mayor parte de los problemas. Todos deseamos sentirnos incluidos y por lo tanto debemos de ser también incluyentes. ¿Perdón? Entonces, con esto vamos a ver pues estas ideas de la unidad diversificada, la idea diversificada y luego expresada en una gran variedad de formas. Y entre todas esas formas está la idea del ser humano, expresado pues en una gran diversidad. Y todo aquello que se ve según lo percibamos nosotros. Así que vamos a ver esta idea de la inclusividad. Y yo creo que la idea de la inclusividad es el resultado de entender nuestra unidad a pesar de nuestras diferencias, o quizá precisamente por ellas. Y creo que nuestro trabajo es empezar a entender esas diferencias y apreciarlas. Si yo soy una rosa, como en el ejemplo de la flor, voy a empezar a apreciar las orquídeas, las margaritas, las flores del campo y todo lo demás, porque en realidad todos somos una idea en expresión. Tristemente, entre los humanos muchas veces lo que practicamos más es la exclusividad. ¿Cuántas veces te has sentido excluida? ¿Y cómo te hizo eso sentir? Quizás solo estaba en la mente, pero fíjate nada más en la repercusión que tiene ese sentimiento de estar uno excluido. Eso es lo que divide a los pueblos, lo que divide a las culturas. En lugar de apreciar la diversidad,
nos estamos decididos a que todos sean iguales que nosotros. Y ahí tenemos los grandes problemas, porque tenemos la diferencia de culturas, las diferencias ideológicas, una que molesta muchísimo, que es la diferencia étnica, que en muchos países se hace notar, se restrega en la gente como si fuera un pecado o error tener una cara de un color o de otro. Y una de las cosas que yo amé y desde el momento en que llegué me hizo que me enamorara de Canadá, desde 1968 cuando me fui allá a vivir, hace 50 años, fue ese hecho de inclusividad. Todos en Canadá tenemos un acento de una forma o de otro. El abuelo o es de Hungría o es de Alemania o es griego o es italiano. Entonces las diferencias étnicas son mínimas. Habrá más otras diferencias como en Latinoamérica sociales, pero en las diferencias étnicas no eran. Entonces eso hace que la gente se sienta incluida y verdaderamente ame y haga lo mejor para ese país. Es una de las grandes, si ustedes han visto, yo amo a Pierre, al hijo de Pierre Trudeau, a Justin. Pierre Trudeau era mi primer ministro cuando me mudé allí en los 60. Me mudé en el 58, pero en el 68, pero él en los 60 subió al poder. Entonces su hijo, más bien de urgencia, pero les y su gabinete está formado. Ahorita está en problemas, tiene problemas políticos el pobre joven, pero él formó su gabinete. ¿Quién se hace cargo de los asuntos de indígenas? El jefe de los indígenas. ¿Quién se hace cargo de los asuntos de la mujer? Una mujer que ha trabajado en ello. Entonces, si ven ustedes, es el gabinete más diverso que existe y refleja esa cultura que hace de Canadá un país tan especial. Un país que es especial porque es inclusivo, porque no dice, no, mi lado europeo es más importante que mi lado indígena o viceversa, sino que dice, todos somos, a todos así tenemos el funny accent y a nadie le importa. Mientras que luego llegas a otros países, y mejor ni los nombro, en los que si tienes un poco de acento, esto se te refriega en la cara y tiene repercusiones en lo que tú haces. Así que nuestro trabajo es apoyar a la gente a que reconozca, número uno, su grandeza. ¿Quiénes verdaderamente somos? ¿De dónde vinimos? ¿Cuál es esa idea del divino de mí? Luego aprender a amarla tal como es. Y luego empezar a compartir aquello que nos ha sido de provecho. Entonces, como tratamos a los demás, refleja la empatía y el entendimiento que tenemos de la belleza que es la diversidad. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a que esta diversidad sea más bien una inclusividad o a incluir a toda esta diversidad? Y creo que lo que tenemos que hacer es empezar, como siempre, con nosotros mismos. Así que te voy a invitar a un pequeño ejercicio. Trae ahorita en tu mente un momento en el que tú, quizás sin saberlo, quizás sin darte inconscientemente por tu programación, aislaste a alguien
excluiste a alguien. Quizá ni siquiera te diste cuenta en ese momento, sino hasta después, sin quererlo, sin saber, por la programación o quizá con total intención excluiste a alguien. Ok, ahora siguiendo en esa nota baja, un momento en el que tú mismo te sentiste excluido, no sé, de la familia, de la comunidad, del trabajo, de alguna forma. Todo esto es qué? Es resultado del sentimiento de separación. Adoptar el sentimiento de unificación, de inclusividad, adoptarlo no nada más que teóricamente, sino adoptarlo en la práctica, en la vida diaria. Ahora pregúntate nuevamente, ¿cómo pudiera haber sido más inclusividad, incluidora de la otra persona? ¿Qué pudiera haber hecho o dejado de hacer? Y en el otro, ¿cómo me hubiera yo sentido más incluida? ¿Qué palabra, gesto me hubiera hecho sentir más incluida y por lo tanto disfrutar más ese momento? Y aquí es verdaderamente, siento a saltar tan rápido, pero me vino algo a la idea que lo hace muy claramente y nos da muy buenas ideas. Ustedes oyeron posiblemente hablar de la película Roma, esa película que ganó muchos galardones y presenta precisamente la vida de esta chica y por lo tanto refleja la vida de los servidores, de los sirvientes que vienen, dejan sus familias en sus comunidades indígenas y vienen pues huyendo muchas veces del hambre a buscar un futuro y a trabajar con las familias. La película en especial me tocó a mí porque yo viví en la colonia Roma como unos 5 años antes de esa historia de la película. Ahí estuvo mi madre en un hospital y ahí viví yo con ella 6 meses, un año y otros 6 meses el otro año. Y viví en una casa para señoritas, así de la Acción Católica. Así eran mis días. Entonces, vivía yo en una casa muy bonita ahí para señoritas, que era casi idéntica, más bonita que la de la película, pero el mismo estilo. Y al igual que el personaje de la película, mi madre no pudo atenderme porque ella se fue a trabajar, cosa inusual, pero por las necesidades de la familia, regresó a sus clases de maestra, a trabajar como maestra cuando yo tenía un año. Así que a mí me criaron también una chica, dos chicas, una que se llamaba Juanita y la otra María. Y las dos fueron como mis mamás. Las amé y me amaron. Y nuestras diferencias étnicas nunca las vio una pequeña. Nuestras diferencias culturales tampoco. Siempre fuimos unidas por el amor y la aceptación. Esa película causó gran revuelo aquí, porque nuestra sociedad, que quiere ser muy inclusiva, descubrió que no era tan inclusiva. Descubrió que el hecho de que esta chica, que el director famoso, Cuarón, invitó a la película sin tener ninguna experiencia ni nada, una chica indígena, maestra en realidad,
pero su mamá todavía era sirviente. Entonces esta la representó tan bien que, como ustedes saben, fue nominada. Entonces aquí fue no sé, Lupita, allá en la Ciudad de México, pero aquí en Aguascalientes, todos que no, que cómo, que quién va a pensar que eso, que no más, bueno, total, se notó, Lupita ya está sonriendo, ¿verdad? Sí, es una especie de guerra, pero ¿cómo van a darle a esta y sobre todo las chicas que ahí han estado muy guapas y que se la pasan así para ser actrices y de repente esta está en la fama según ella sin merecerlo, pero lo que sacó a brillar fue que nos hizo conscientes aún en Todavía, México. todavía están representadísimos. Racismo y clasismo. Eso sigue siendo. Acelerado. Indignantemente, y es una de nuestras tareas en Latinoamérica, porque sé que lo mismo pasa en todo el continente. Sé que esta discriminación hacia las razas indígenas, sí, hacia las personas de color. Son ciudadanos de segunda clase. Y no se diga a los que son diferentes a nosotros, ya sea por religión o por de preferencia sexual. No preferencia, por constitución sexual diferente. Bueno, acababa de leer, no lo podía yo creer. Hace como 2, 3 días apareció en las noticias, quizás ustedes también lo vieron, que en uno de los estados del cercano oriente, que están de los extremistas, acaban de reimplantar la ley de que si es descubierta una persona en adulterio o teniendo sexo con una persona de su mismo sexo, la condena es muerte a pedradas. Caray, todavía. En el siglo XXI, en estas alturas, sí, entonces todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer. Sí. Y una de las ideas de ciencia realmente es esa, de unidad, de inclusividad, de que todos somos uno. Científicamente, la diferencia entre los humanos y los primates es como de un 2% en la constitución celular. Imagínense. Y nos sentimos a veces tan superiores nada más por tener una cara así o asado, haber nacido en este país y no en el otro. Son ridiculeces que necesitamos erradicar de nuestras creencias. Si queremos practicar, ¿qué es lo que practicamos? Ciencia de la mente, debemos de recordar que vivimos en lo divino, que verdaderamente la divinidad satura todo y satura a dos. Y que en el momento en que podamos ser inclusives, incluyentes, en ese momento vamos a encontrar la dicha, la felicidad y el bienestar que puede lograrse en la unidad. Para ser una amada comunidad, para tener una amada comunidad, tenemos que amarnos tal como somos. No ponernos de tapete, pero amarnos tal como somos, amar a los demás tal como son. Y la tarea que les dejo es de que ustedes mismos se en dónde excluyen a otros. Todos lo hacemos. Y entonces trabajar en ello. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ser más incluyente? ¿En qué área de mis separaciones mentales puedo acercarme más? Eso es lo que es la ciencia de la mente. Buscar la unificación y la armonía.